hipócritas. Basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. En Latinoamérica, con la irrupción de gobiernos progresistas, se logra derrotar al neoliberalismo expresado en mecanismos como el ALCA. En Ecuador, en 1999, durante el feriado bancario, se ve la máxima expresión del neoliberalismo, excluyendo a la mayoría de la población ecuatoriana y privilegiando a las élites que gobernaban en esa época. Se dice que el gobierno de la Revolución Ciudadana y el presidente Rafael Correa vencen al neoliberalismo aplicando inversión social y teniendo una fuerte presencia económica. Sin embargo, la oposición sostiene la tesis de un Estado obeso que toma atribuciones que no le corresponden. ¿Apuntan estas afirmaciones a una restauración del modelo neoliberal en el Ecuador? En esta ocasión, contaremos con la presencia de Patricio Vaquerizo, militante de Alfaro Vive Carajo, quien nos estará ayudando a develar estas incógnitas. Bienvenido, Patricio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la entrevista, por esta oportunidad de expresar algunos criterios acerca del país, del neoliberalismo, de todo lo que es nuestra sociedad y del proceso que actualmente está viviendo en el Ecuador con la Revolución Ciudadana. Gracias por la entrevista. ¿Qué es el neoliberalismo y cómo podemos identificarlo? El neoliberalismo, si queremos definirlo de alguna manera, tendríamos que definirlo como el rostro más cruel y salvaje del capitalismo. El neoliberalismo es el modelo de sociedad que nos han querido imponer y que es un modelo totalmente concentrador de la riqueza, depredador de la naturaleza y que somete a las grandes mayorías de nuestros países y que somete a los países mismos a condiciones extremas de pobreza y de miseria. El neoliberalismo representa, vuelvo y repito, ese rostro más salvaje del capitalismo y es un pasado que, aunque no lejano, no debemos de permitir que se vuelva a dar acá en el país. Es un proceso que en el Ecuador comenzó su implementación desde la década de los 80, una década en la cual se implementa todo el modelo represivo, todo el modelo de silenciamiento de la sociedad y de los sectores que nos oponíamos al capitalismo con el fin de imponerlo. Es un modelo que durante la década de los 90 nos trató de imponer todo el proceso de privatizaciones y es un modelo al cual las organizaciones, los movimientos sociales y las nacionalidades, los pueblos, confrontamos durante toda la década de los 90 a lo largo de muchísimas movilizaciones y que logramos de alguna manera impedir su consolidación total en el país. Pero es el modelo también el cual nos llevó al quiebre del feriado bancario, que nos llevó a través de leyes como la de los créditos vinculados a toda la debacle nacional que costó al país más de 8.000 millones de dólares. El haber dejado al mercado como la panacea de la solución de todos los problemas que se presentan dentro de la sociedad es lo que nos ha llevado a la situación que hasta el 2007 vivía el país. En el Ecuador, ¿cuál fue la máxima expresión del neoliberalismo? ¿El feriado bancario fue el resultado de la aplicación de políticas neoliberales? Si queremos buscar la mayor expresión del neoliberalismo, podríamos encontrarle en lo que fue la concentración de los grupos económicos y financieros, la concentración de la riqueza alrededor de estos grupos, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que decía, como decía hace un momento, lo que nos llevó a la quiebra del año 2000? Cuando la banca quebró y las empresas quebraron, pero ciertamente ni los banqueros ni los empresarios quebraron sus empresas y sus bancos y en ese momento llamaron o acudieron al Estado para que realice el salvataje bancario. Un salvataje que, como decía, ha costado al país más de 8.000 millones de dólares y que lo hemos pagado todos los millones de ecuatorianos que vivimos acá. Si queremos buscar algo que ejemplifique lo que representó el neoliberalismo en el Ecuador, es precisamente el salvataje bancario, la quiebra de los bancos y de muchas empresas acá en el país. Los medios de comunicación difunden a diario la tesis de un Estado obeso que se toma atribuciones que no le corresponden, además de un Estado empresario y empleador. ¿Qué cree que se esconde detrás de estas afirmaciones? Una falsedad y un criterio que habla de la lógica que utiliza el capitalismo, los empresarios y los banqueros para enfrentarse al gobierno. Los estados no son raquíticos ni son obesos por naturaleza.
Los estados responden a las demandas y a los proyectos de la sociedad. Obviamente en el neoliberalismo, cuando todo se lo dejaba al mercado, cuando todo se lo dejaba a la empresa privada, cuando la empresa privada supuestamente o el mercado se ocupaba de solucionar los problemas del país, necesitaban un estado raquítico. Ahora el estado no es obeso, lo que hay es un estado que responda a las demandas de la sociedad, un estado que se ocupa de la educación, de la salud, de la seguridad, del ecosistema, en fin, de la vialidad, de las carreteras, de la seguridad, de la protección de los ciudadanos, de la protección a los ciudadanos de la tercera edad, de la protección de los ciudadanos que tienen enfermedades terminales o catastróficas. Obviamente, es un Estado que va a crecer porque es un Estado que se está ocupando de las necesidades de la sociedad, de las necesidades de sus ciudadanos. Ese no es un Estado obeso, es una concepción de Estado social que realmente pretende o trata de solucionar los grandes problemas nacionales. El Estado actual está respondiendo a esas necesidades y al modelo de sociedad que a partir de la justicia social y de la equidad pretende solucionar los problemas de la población. Ahora ya no dejamos que, por ejemplo, las escuelas tenga que construirlas la empresa privada, pero que obviamente saquea a los padres de familia a través del cobro de mensualidades exageradas. El Estado construye las escuelas y hay una educación gratuita. La salud, tampoco estamos esperando que venga la empresa privada a construir los hospitales. El Estado, el gobierno de la Revolución Ciudadana construye los hospitales y otorga la salud gratuita. Entonces, lo que estamos hablando es de un modelo diferente al neoliberal que se está implementando acá en el Ecuador. Un modelo totalmente alternativo que parte, vuelvo y repito, de premisas como la equidad y la justicia social como fundamento de la sociedad para construir el progreso y el desarrollo. Las necesidades de la sociedad en la medida que se van solucionando van creciendo también y tiene que haber un Estado, un gobierno que se ocupe de esas necesidades. No es el mercado y la empresa privada. Ellos ya demostraron que son incapaces de ocuparse de los problemas de la sociedad, de los problemas de las grandes mayorías nacionales. Lo que sucede es que siempre el Estado sirvió a la oligarquía, sirvió a la derecha y sirvió a los neoliberales para su enriquecimiento, para saquearlo. Eso que han perdido es lo que ahora están lamentando. Por eso denominaciones tan pobres que ni siquiera parten de categorías de la teoría política como el Estado obeso. No hay Estado obeso, hay un Estado que está respondiendo a las necesidades de la sociedad. Y el pueblo unido avanzará. ¿Qué tal, amigos? Hoy hablaremos por qué hay quienes consideran que el aparato gubernamental se ha convertido en un Estado obeso y cómo lo justifican los creadores de este modelo. De un Estado que, con bajos precios del petróleo, debería estar a dieta, según lo dicen algunos analistas. El régimen justifica el crecimiento, aduciendo que hay mejores servicios en educación, salud y seguridad. El presidente habla mucho, habla demasiado. Que usted ha inflado el gasto corriente de una manera irresponsable desde el año 2008 en el que el presidente está en el gobierno. Ahora el gobierno corre contra el tiempo para buscar la manera de mantener un Estado al que algunos califican como obeso. Tenemos un Estado que ha asumido muchas responsabilidades, que cada vez hace más cosas. Un Estado que se ha transformado en regulador, en controlador, en empresario. Que sigan sufriendo los sufridores, porque seguiremos derrochando en salud, en educación, en carreteras, en seguridad, en energía. Existe un sector de la oposición que el presidente Rafael Correa denomina la izquierda infantil y que lo acusa de tener políticas extractivistas, pero además de firmas de tratado de libre comercio. ¿Qué opinión le merece a usted? Mire, en tanto y cuanto las políticas de explotación de los recursos naturales sean políticas sustentables, ¿no es cierto?, sostenibles y que no lastimen a la naturaleza en mayor medida, son políticas que correctamente aplicadas deben de darse. Nosotros no podemos estar sobre una mina de oro, ¿no es cierto?, y tener a población que todavía tenemos que sacar de la pobreza y de la miseria. Si explotamos responsablemente los recursos naturales, eso nos permitirá tener los recursos para adelantar al país, para sacarlo adelante, para situarlo en posición de progreso y desarrollo. En tanto y cuanto esa riqueza que se produce sirva para que las grandes mayorías tengan mejores condiciones de vida, sirvan para construir políticas de buen vivir, pues son políticas que deben de ser aplicadas. Y eso no significa de ninguna manera ni un retorno al neoliberalismo. Es asumir responsablemente lo que corresponde por parte del Estado y de este proceso de revolución ciudadana. Primero, tendríamos que precisarnos un tratado de libre comercio. Como el presidente más de una vez lo ha dicho, es un acuerdo comercial
necesario, en tanto en cuanto también debemos o necesitamos respaldar la producción nacional y su acceso a mercados en el extranjero. No es un acuerdo entreguista, no es un acuerdo que definitivamente nos someta a los dictámenes de organismos internacionales, de ninguna manera, que es la característica propia del neoliberalismo. ¿Existe un verdadero peligro de que el modelo neoliberal vuelva a implantarse en el Ecuador? ¿Cuáles son los retos de los movimientos populares para la radicalización de la revolución ciudadana y consolidar el socialismo del buen vivir? O sea, todas las políticas que se están aplicando, el camino que nos conduce hacia la construcción del socialismo de buen vivir, niega cualquier afirmación de esa naturaleza. Más bien creo que es por el contrario. Lo que se está construyendo acá es el modelo alternativo al neoliberalismo y lo que se está construyendo en el Ecuador y en muchas naciones latinoamericanas. Una de las cosas básicas y necesarias, los movimientos y organizaciones sociales deben de apalancar, deben de constituirse en el real sustento de este proceso de revolución ciudadana. Y para eso debemos de construir la organización popular, llegar a todos los ciudadanos, posibilitar que todos los ciudadanos se organicen, que todos los ciudadanos participen, politizar la sociedad, para que la sociedad esté consciente de que de su participación, de que de la construcción de una forma alternativa de poder, que es el poder popular, depende la construcción del socialismo del buen vivir aquí. Es básico y es fundamental ese entendimiento. Y también entender que ese poder alternativo al de la burguesía, que ese poder en el cual se debe asentar este proceso de revolución ciudadana, no es un proceso que se construye por decreto ni por leyes, es un proceso que la ciudadanía, las organizaciones sociales deben de empujarlo desde la base de la sociedad, es un proceso que se construye desde abajo. Patricio, muchas gracias por ayudarnos a develar estas incógnitas. Compañeros y compañeras, gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Basta de Hipocresía. Basta de mentes hipócritas, basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar.